Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El domingo 20 de junio del año 2021 se va a proclamar en la misa como segunda lectura un texto de Pablo a los de Corinto. Segunda carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 5, verso 14 al 17. Mire lo que dice este corto pasaje. El amor de Cristo nos urge al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Palabra de Dios. Bueno, este texto es muy bonito, muy interesante, porque aquí Pablo nos está diciendo qué fue en realidad lo que hizo Cristo Jesús cuando murió en la cruz y resucitó. Se nos habla hoy de que todos somos hermanos, de una gran fraternidad, de una amistad social. Bueno, todo eso a nivel, digamos, teórico, desde una perspectiva social o sociológica, política, ¿no? Ambientalista, pues caen esos términos y están bien. Todos buscamos fraternizar, entendernos, dejar los odios, las rencillas, buscar puntos de encuentro, dialogar aquellas cosas que nos distancian para mirar a ver si las eliminamos. Cosas de estas. Eso es lo que se busca de alguna manera en teoría y también en acción. Pero es que resulta que todos estos presupuestos que acabo de decir están en la panorámica netamente como humanista, no espiritual, y es de Dios, no es de la fe. Entonces, cuando uno se adentra a este texto, uno mira, el amor de Cristo nos urge. El amor de Cristo nos urge. No es algo que tenemos que postergar o dejarlo de segundo plano o al lado y lo tomamos cuando bien nos parezca, o ese afán o ese urgir solamente es para los católicos, pero para los que no son católicos, sino poseen o tienen otra religión, pues a ellos no les predicamos este tipo de cosas, sino tratamos otros aspectos porque el de Cristo no les va a cuadrar. Y eso es lo que se está haciendo en la predicación de la iglesia. Se nos predica a nosotros católicos, el amor de Cristo nos urge, pero en otros ambientes Cristo ni aparece por el panorama. Si Cristo nos urge, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a Cristo, responderle a Cristo, escuchar a Cristo, vivir en Cristo, transmitir a Cristo. Es que nos urge. Al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos, no murió por los de Occidente. No, murió por todos, murió por los musulmanes, murió por los judíos, murió por los ateos, murió por los indígenas, murió por el que adora una piedra, murió por el que está haciendo misas satánicas, murió por todos, sin excluir a nadie, sin excluir a nadie. El amor de Cristo nos surge al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven, ojo a esto, Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él. Si Él murió por todos, entonces los que vivimos ya
sabernos redimidos, sabemos que estamos vivos porque Él derrotó el pecado, nos da una nueva vida. Como termina aquí el texto, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, Él murió por todos para que todos vivan, para que vivan no ya para sí mismos, sino para Él. Todos, no los católicos, sino todos. No debemos vivir ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Que por ellos murió y resucitó. Por todos. Entonces, por ellos también murió y resucitó. Entonces, tenemos que hablar de eso porque eso nos urge. A las personas que no conocen a Cristo, que lo conocen a medias, o que piensan que es un profeta, o que piensan que sí, que fue una persona muy interesante. No, hay que decirles lo que debemos anunciar, y aquí Pablo lo dice bien claro. Él murió por todos, por cada uno de nosotros, independientemente de su fe, de su creencia, de su tradición o de su ateísmo, de su discrepar de la fe, de lo espiritual, murió por todos. Murió por Richard Dawkins, que es tan ateo. Murió por ese hombre, por todos. Entonces, Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, es decir, para Cristo. Que por ellos murió y resucitó. Pero algunos no reconocen eso. No reconocen eso. Y nosotros no estamos predicando eso. Estamos predicando otras cosas. Que el amor de Dios, que Dios nos quiere unidos, que caminemos juntos, que vamos para adelante, que hay que dialogar, y esto ¿dónde lo dejan? Entonces por eso, lo que decía al principio, todo se torna desde una perspectiva sociológica, política, económica, de lograr amistad, concertación, pero no hay nada espiritual, no hay que Jesucristo murió por nosotros, que debemos vivir para Él. Eso no se habla. En los medios donde en los ambientes donde tiene que hablarse de esto. En los ambientes entre nosotros como católicos, no pues. Dios santo. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. No con criterios humanos, no así con estos ojos lograr el bienestar con criterios, no, mirarlo con una realidad de fe. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. En el verso 18, que no aparece allí en esta segunda lectura que nos sugiere la misa de este día 20 de junio, en el verso 18 dice lo siguiente: todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Y cuál es el mensaje de la reconciliación? Hablar de Cristo. Y es lo que estamos haciendo, pero no para los cristianos, sino para todos, porque Jesucristo por todos murió. Qué interesante este verso 18. Lástima que no está ahí en el misal, en el leccionario. Todo eso es obra de Dios. ¿Qué? Que murió por nosotros, que nosotros ya no debemos mirar estas cosas con criterios humanos, que nos salvó, ¿no? Que ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Cristo. Todo eso es obra de Dios, esto que acabé de decir. Que nos reconcilió con Él. Cristo nos reconcilió con Dios. Y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Y cuál es el mensaje de la reconciliación? Que Jesucristo nos da una nueva vida, que Jesucristo murió por nosotros, que ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino para Cristo Jesús, que ya no miramos estas cosas con criterios netamente humanos, sino con criterios de fe. Y eso es lo que hay que predicar. Pero si predicamos simplemente una realidad con criterios netamente humanos,
aquí netamente inmanentes, materiales, físicos, horizontales, sin tener una referencia de orden vertical, trascendente, pues quedamos en ese tipo de cosas donde la gente hoy lo que mira es: no le haga mal a nadie, pórtate bien, sé un buen ciudadano, tranquilízate, no peleemos, hablemos, dialoguemos, dialoguemos y dialoguemos y dialoguemos. Y resulta que por dialogar tanto se nos olvidó ¿qué? Anunciar el mensaje de la reconciliación. No dialogar estas cuestiones a ver si entramos en paz, no, sino tenemos que anunciar, porque se nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Me da tristeza observar que los mensajes de la reconciliación hoy en día están basados en situaciones netamente coloridas, en mensajes netamente humanos, económicos, humanistas, sociológicos, y no existe algo que nos diga que Cristo nos reconcilió con Él, con Dios, cuando murió en la cruz por nosotros, dándonos una nueva vida. Dedicamos este tipo de cosas con algunas variantes dentro de nuestra fe católica, pero ese mensaje lo dejamos de anunciar por otros lados y buscamos más bien cosas que no vayan a afectar, pues que hablar de Cristo a un musulmán o hablar de Cristo a un judío, eso como que no es por ahí, entonces hablemos de otras cosas. De Abraham, pues Abraham está en el Corán, Abraham está en la Torá, Abraham está en la Biblia, hablemos de Abraham, y eso nos une, ¿cómo no? María es judía, María está en algunos textos de los musulmanes, hablemos de María. ¿Por qué no está en la Biblia? Ahí vamos a mirar cómo cuadramos para ver si... Y el mensaje de Cristo Jesús se nos perdió. Y entonces por retocar tanto las cosas para no... Entonces decir que estamos viendo las cosas netamente humanas, como dice aquí. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Pero se sigue mirando a la gente, a muchos, con criterios humanos. Entonces la parte humana, los respetos humanos, no lo políticamente correcto, lo democráticamente adecuado, lo que no cause escozor ni división. No, pues Abraham, como Abraham, claro, Abraham. Ese es el que nos va a unir. No. ¿Cómo es de interesante saber este versículo 18 de este capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los de Corinto? Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo. Es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo. Cristo nos reconcilió con Dios, con el Padre. Y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Quiénes son a nosotros? Pues aquellos que nos sabemos redimidos, salvados por Cristo Jesús. Y que así como nosotros sabemos que Cristo nos reconcilió con el Padre, pues tenemos que anunciar esa misma reconciliación al mundo. Y por eso nosotros transmitimos este mensaje de reconciliación musulmán. Cristo te reconcilió con Él, con Dios, el Padre de todos. Judío, Cristo te reconcilió con el Padre, con Dios Yahvé. El Dios de vuestros padres, sí, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, sí, el de los patriarcas. Budista, Cristo nos reconcilió con Él, con Dios Padre, porque Él murió por todos. O sea que ya no tienes que hacer experiencias de relajación corporal para acabar con el sufrimiento. No, Cristo te acaba el sufrimiento. Usted
Usted que está adorando ahí a Satanás, deje eso. Que Cristo lo reconcilió a usted con Dios Padre. Porque Él murió por usted también, usted que adora a Satanás. Tenemos que anunciar este mensaje de la reconciliación. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.